Hola, gente de la afuera. Hoy les voy a narrar la historia de una arquitecta y diseñadora de interiores muy galardonada e importante en este ámbito, llamada Julia Morgan, una mujer de San Francisco, Estados Unidos, nacida el 20 de enero de 1872. Julia había nacido en una familia adinerada, con negocios políticos, empresariales y militares. Además, fue la segunda de 5 hermanos. Así que cuando Julia tenía 2 años, se mudaron a Oakland, en donde realizó sus estudios de primaria y bachillerato en la Oakland High School, y posteriormente se graduó en 1890 con la idea de seguir su gusto por las matemáticas. Así que se inscribió en la Universidad de Berkeley, en California, ya que no existían escuelas de arquitectura en la costa oeste. Allí empezó a estudiar ingeniería civil, siendo la única mujer en su clase. Julia desarrolló sus habilidades allí, formando amplios conocimientos de la construcción, de la estructuración, los materiales, las matemáticas y la física, que a su vez, cuando sus padres intentaron que formara una familia, Julia argumentó que antes lo más importante era terminar su carrera, dando como resultado que en sus últimos años de universidad ya había conectado con diferentes asociaciones de mujeres, como la sección de Young Women's Christian Association o la Hermandad Kappa Alpha Theta, que apoyaban que las mujeres pudieran acceder a las universidades. Además de esto, allí conoció a una importante mujer adinerada, filántropa, feminista y mecenas de su universidad, llamada Phoebe Amberson Hearst, quien iba a apoyar y potenciar su trabajo junto a su hijo William Randolph Hearst en el futuro. Por lo tanto, en la última temporada que estuvo en la universidad, tuvo como mentor a un gran arquitecto al que Julia admiraba, llamado Bernard Maybeck, quien animó a Julia a continuar estudiando en la Escuela de Bellas Artes de París, en Francia, ya que él veía un notable potencial que la llevó a graduarse en 1894, como la 4ª mujer en la historia de la universidad en graduarse de ingeniería civil, y la primera de su generación. De modo que luego de graduarse, trabajó con Maybeck 2 años y luego viajó en 1896 a Francia para inscribirse a la Escuela de Bellas Artes en París. Pero en ese entonces no aceptaban mujeres, y si la consideraran necesitaba una recomendación de un arquitecto profesional reconocido. Y la prueba especializada para entrar allí era muy difícil, así que encontró la manera de unirse a una asociación de mujeres artistas y activistas francesas que le facilitaron el ingreso a un programa de verano de arquitectura, ya que hasta un año después abrieron el espacio para que pudieran presentar el examen de ingreso. Y después de algunas suspensiones y 2 años de estudiar y reprobar varias veces la prueba de admisión, consiguió el reconocimiento de François Benjamin Chusemich, que la invitó a su estudio y la recomendó a la Escuela de Bellas Artes. En el año 1898, cuando por fin logró aprobar y entrar como la primera mujer que estudió allí, enfrentando retos y pruebas que la llevaron a graduarse en 1902 con los estudios oficiales de arquitectura y el primer título de este tipo otorgado a una mujer. Una vez que Julia ya era oficialmente una arquitecta, decidió devolverse a San Francisco, donde realizó una de sus primeras obras en la universidad que había estudiado, el cual era un edificio en memoria de George Hearst, un empresario y ex senador de los Estados Unidos. Y 2 años después, ya con todos los conocimientos tan variados que tenía sobre la arquitectura, en 1904 obtuvo la licencia para ejercer su profesión en California, donde abrió su propio estudio y siguió dirigiendo obras enfocadas a organizaciones de mujeres, como fue el campamento de Mills College en Oakland, que la llevó a un momento importante en lo que hacía, ya que ella realizó un campanario que fue construido con la técnica de hormigón armado, que en ese entonces no era muy avalado en la costa oeste de los Estados Unidos, y que luego revolucionó la construcción, ya que 2 años después de Julia haber construido este campanario, en 1906 se produjo un terremoto en San Francisco y en otros lugares, provocando que más de 28,000 edificios y construcciones se derrumbaran, menos el campanario de Julia Morgan, que no se vio afectado de ninguna manera. Así que Julia se volvió más reconocida de lo que ya era en el mundo de la construcción, lo que provocó que otros profesionales implementaran esta técnica que no sabían manejar muy bien. Así que en especial se vio afectada la construcción del Hotel Fairmont, que por un incidente se inicia un incendio días antes de su inauguración, ya que los arquitectos dejaron poco cubierto el armazón de este y se derritió. Por lo tanto, Julia Morgan
Morgan acepta el reto de remodelar y reponer este hotel lujoso que llevaba mucho trabajo y que fue realizado y dirigido por ella en tan solo un año, por lo que fue muy reconocido su nombre y su trabajo en 1907. Y después todo lo que había aprendido y sus experiencias con su primera clienta, Pope Hearst, animaron a su hijo William Randolph Hearst, quien había heredado toda la fortuna de Pope, a contratar a Julia en 1915 para diseñar el edificio del periódico de Los Ángeles Herald Examiner, con el estilo neomisión que se basaba en las misiones religiosas de los españoles y los conocimientos rudimentarios de los indígenas, generando así un mayor interés en Julia, ya que 2 años después, en 1919, William la volvió a contratar para diseñar el costoso castillo Hearst, ubicado en California, con vistas al Océano Pacífico y que cuenta con 4 grandes edificios principales, 177 estancias, 58 dormitorios, 60 baños, 18 salones, 41 chimeneas y varios recintos lujosos como la biblioteca, la sala de billar o el teatro, lo que llevó a hacer una remodelación de poco más de 28 años, donde Julia se encargó de todas las estructuras, jardines, piscinas, refugios de animales e incluso cada mínimo detalle de la casa grande y el edificio principal, que la llevaron a usar sus conocimientos en ingeniería, arquitectura, liderazgo y diseño de interiores para lograr introducir diferentes estilos, como el grecorromano, que aprendió cuando estuvo en Europa, la introducción de antigüedades españolas, artesanías e incluso valiosas colecciones de arte. Estilos como el neorrenacimiento, el Tudor, que se caracteriza por sus enramadas de madera, el estilo colonial, el estilo neogótico y los notables estructuras italianas que hicieron de estos 8.361 metros cuadrados una obra de arte y la más reconocida obra de Julia Morgan, siendo así que William Randolph incluso invitó a celebridades como Charles Chaplin o Joan Crawford, pero aunque se dice que el castillo de Hearst nunca estuvo totalmente terminado, el magnate no pudo disfrutarlo más, ya que en 1947 se enfermó y luego falleció de un infarto agudo en 1951. Así que todo fue donado al estado de California por la Hearst Corporation y se catalogó como edificio histórico nacional. Y en el mismo año, Julia, con 79 años, decidió cerrar su estudio que había estado abierto 44 años, de 1907 a 1951. Y ella tomó esta decisión gracias a que su amigo William y muchos más ya habían muerto y eran sus clientes. Además, sus empleados habían decidido abrir sus propias oficinas o cambiaron de estudio. Por lo tanto, Julia no tenía a quien dejarle sus saberes y prácticas, que por cierto ya no eran las más modernas o las que perseverarían en un estilo internacional. Por esto, eliminó todo su archivo y planos, a excepción de sus cartas con William y sus dibujos de L'École des Beaux-Arts. Y lo que se sabe después de esto es que su memoria y su energía ya no eran las mismas. Así que 6 años después fallece el 2 de febrero de 1957 en San Francisco. Pero su historia no acabó allí, porque en 2013 Julia Morgan gana la medalla de oro del AIA, Instituto Americano de Arquitectos, el reconocimiento más importante para una arquitecta, que además fue la primera mujer en recibir este premio. Julia Morgan tuvo un papel muy importante en la historia, ya que a lo largo de su vida luchó por los derechos de las mujeres y colaboró para hacer diferentes construcciones sociales para la Asociación Cristiana de Mujeres en Estados Unidos, como su centro de conferencias en Hawái, escuelas, universidades de mujeres, orfanatos y edificios residenciales de mujeres trabajadoras como enfermeras, lo que la llevó a poner su dinero y su empeño para tomar como proyectos personales muchas de las colaboraciones con organizaciones de mujeres que hicieron destacar uno de sus últimos encargos, llamado Berkeley Women's City Club, un edificio complejo con estructuración de techos altos y de hormigón armado, con estilo gótico y mediterráneo a la vez, en donde albergó muchos años de memoria culturales, sociales y revolucionarias, en donde se reunieron miles de mujeres pioneras y adelantadas a sus épocas, como lo fue la aviadora Amelia Hart. Esta construcción fue nombrada también como el pequeño castillo de Morgan y fue inaugurado en 1930. Y no solo Julia luchó por cambiar el rol de las mujeres en la sociedad, sino que replanteó las bases de lo que ya era la construcción y lo que es ahora, ya que implementando materiales y
técnicas nuevas, revolucionó lo que hoy conocíamos como ingeniería civil y lo que conocemos como los edificios estables antisismos, dejando más de 700 obras de todo tipo que marcaban la diferencia de otras arquitectas antes de Julia, como Louise Blanchard o Hazel Wood, que también estuvieron en California y que diseñaron cosas, pero no al nivel de Julia, que incluso estuvo fuera de California muchos años y que fue muy constante para nunca dejar de estudiar y conocer el activismo feminista, quien potenció sus habilidades a lo largo de su vida. Y ya para terminar este podcast, quiero contarles lo que me inspira de Julia Morgan, porque además de ser una mujer centrada, sencilla y humilde, vivió toda su vida sin alardear ni presumir sus obras, y más bien se dedicaba a que sus construcciones fueran funcionales, asequibles y adaptadas al presupuesto y forma de vivir de cada cliente, armonizando los espacios desde dentro hacia afuera, satisfaciendo de la manera más práctica y simétrica las necesidades que se requerían, siendo así una persona de carácter firme que tenía la capacidad de dirigir y ser parte de una obra donde la mayoría eran hombres, y ella debía poner límites y estar trabajando mano a mano con todos, rechazando incluso la ayuda de su amiga Poep, que le ofreció ser becada en la Escuela de Artes para asumir su entrada por sus propios méritos y esfuerzos, que la llevaron muy lejos a pesar de todos los prejuicios de ese entonces, aplicando todo lo que había aprendido, tanto la ingeniería, el diseño, etc., como los valores y fundamentos que tenía como persona. Gracias por oír este podcast y espero que ahora sepan un poco más de Julia Morgan como mujer adelantada a su época y ejemplo de vida. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.